Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es lunes 21 de marzo y el tema que tengo hoy día es el aguafiestas de siempre. Ustedes saben que ese es un refrán que sirve para describir al mal inesperado, el que viene y echa a perder la fiesta, que se introduce sin invitación, otros lo llaman el invitado de piedra, y solamente viene para destruir, para echar a perder lo que tal vez hasta ese momento era un muy lindo tiempo. Y voy a esperar unos momentos más para referirme específicamente a quien llamo el aguafiestas de siempre. Debemos seguir, yo personalmente debo seguir sobre este tema de la invasión en Ucrania. Cada día que pasa, cada semana que pasa, la brutalidad adquiere mayores dimensiones, el desastre, la destrucción, la falta de sensibilidad, y usted puede agregar todo lo que usted quiera de acuerdo a sus propias percepciones, a partir de lo que todos los medios de distintas fuentes nos transmiten día tras día. Bueno, pero ¿qué pasaba hasta antes de esta invasión? Bueno, lo que existía, pensando en Europa y con Rusia específicamente, habían alianzas comerciales, había una interdependencia comercial, habían empresas de Estados Unidos también, de distintos lugares instaladas en Rusia, y por su parte Rusia también ofrecía sus productos, como el tema del gas, también la aportación de cereales y de los fertilizantes, entre otras cosas que yo puedo de alguna manera plantearlas como cuestiones sustanciales. Y a través de estas alianzas o de estos intercambios, bueno, existía una fluidez en cuanto al desarrollo de la vida, y actualmente se estaban haciendo unas nuevas canalizaciones para traer una mayor cantidad de gas a Europa, específicamente a Alemania. Había invertido pero muchísimo para traer directamente desde allá gas para su consumo, para sus necesidades. La energía es un tema importantísimo en medio de todo este conflicto. Después estaba el tema de los cereales y el tema de los fertilizantes. En un sentido, Europa también es con China, si podemos de alguna manera extender la mirada. Pero bueno, todos apostaron a tener relaciones amistosas y de buena crianza. Un sano intercambio comercial. Hasta que apareció el aguafiestas de siempre. Y aquí llamamos el aguafiestas de siempre al mismísimo pecado. El pecado que siempre irrumpe sin que se le llame. Incluso Eichmann tenía una frase que hasta cierto punto, yo no sé si llamarla siniestra, pero de un realismo brutal. Él decía que la maldad no sigue órdenes. Bueno, y aquí vemos cómo el pecado irrumpió, cómo apareció esta obsesión, esta embriaguez de amor propio, de egoísmo exacerbado hasta lo sumo, que llevó hasta ahora a un solo hombre
que es Putin, a orquestar la invasión a Ucrania. Es así. Más allá de cualquier otro tipo de análisis, cualquier otra cosa que podamos decir, la realidad es la realidad y así nomás es. Y entonces, con esta irrupción del agua fiesta de siempre, que es el pecado, se destruyó la interdependencia. Y esta destrucción ha permitido el desastre que no solamente se está sintiendo acá en Europa desde el punto de vista económico, sino que también en el mundo entero. Y como siempre, los que más están pagando las consecuencias de todo esto son los países más pobres, los que no tenían reservas, los que no tienen quizás los canales para traer los productos necesarios, no tienen la economía para poder adquirir lo que necesitan, y el punto es que el mundo se cierne hoy día ante la aparición de la escasez de alimentos, y esto nos lleva derechamente a que se va a exacerbar la población que va a sufrir el hambre. Se va a exacerbar en el sentido de los niveles, los números, las estadísticas que mostrarán a mayor países, sobre todo, repito, a los países más pobres, los veremos sufriendo mientras dure esta estupidez, mientras dure esta barbarie, veremos sufriendo la pobreza. Y el pecado que irrumpió como el agua fiestas de siempre, que no solamente destruyó la interdependencia, sino que dividió de nuevo. Y todos aquellos que en algún momento han pensado en un orden mundial, imaginándose que todo el mundo en algún momento estaría bajo una sola autoridad común, bueno, quiero decirles que por lo menos esa configuración en estos momentos es impensada. Lo que logró la invasión de Ucrania es dividir aún más el mundo, destruir las cooperaciones, y si podemos hablar de un nuevo orden, porque ahí sí que yo me atrevo a decirlo, ahora se produjo un nuevo orden, y el orden de la polarización extrema. Esta invasión del señor Putin ha empujado a una mayor polarización. Por un lado está Europa y Estados Unidos, y por otro lado tendríamos el caso de Rusia, China, que está bajo la sombra, aunque quisieran parecer o mostrar que entre el presidente chino y el señor Putin existe una amistad muy estrecha, nada de eso es comprobable. La verdad que se tiene una desconfianza absoluta. Si no, hace tiempo habrían buscado la forma de formar una alianza mucho más fuerte y poderosa. Pero el punto es que se produjo ahora un nuevo orden, que es la polarización extrema. Europa, Estados Unidos. ¿Y cuáles son las decisiones que se han provocado producto de esta invasión? Bueno, la primera es que los países han decidido, miren la decisión, han decidido armarse más. Y entonces la Comunidad Europea ha establecido el aumento del presupuesto para el armamento en 2 o 3% del Producto Interno Bruto. Y los países tienen que asumirlo porque es una decisión, y entonces, yo repito, esto ha llevado a que los países europeos se armen más. Lo otro que ha provocado esto, exacerbar otra vez el individualismo, porque los países ahora van a empezar a definir que no pueden depender
o depender en el mínimo rango posible de suministros extranjeros y sobre todo vitales. Es verdad, todo lo maneja la economía y todo esto que han hecho los países, en un sentido los países europeos, en tener productos de primera necesidad, como repito, el trigo. Rusia y Ucrania eran los exportadores del granero acá de Europa, en su tiempo también lo fue Rumania. Esta invasión ha llevado a que los países se replanteen que tienen que autoabastecerse. Y cuando hablo de autoabastecerse significa que van a tener que empezar a mirar cómo dependen de sus fuerzas propias en cuanto a la producción de los alimentos esenciales. Y eso es definitivamente un hecho. Lo que era interdependencia y ayuda por lo demás, importar trigo, importar cereales, por usar un ejemplo de otros países, que les ayuda a los países que lo producen y también a los que lo reciben, eso ya está en un fuerte cuestionamiento. Y repito, los países están ahora empezando a replantearse todo su sistema. Volvemos al punto de la agricultura, de la producción propia, producto de esta invasión. Potenciar la autonomía, que no es otra cosa que fortalecer el egoísmo. Cuando hablaban de un mundo globalizado, cuando se hablaba de un mundo interconectado, un mundo interdependiente, que yo creo que seguirá en algunos rasgos, en algunos segmentos. Sin embargo, esta invasión ha supuesto un retroceso feroz a este famoso concepto de la globalización. Yo repito, esto se van a producir un fortalecimiento de los polos, Europa, Estados Unidos, mayormente, y ahí está. Y aquellos que no pertenezcan ni a uno ni a otro, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo será su desarrollo? ¿Cómo será su crecimiento? Eso también está por verse. Pero hoy día, yo repito, hay países pobres que están siendo golpeados de una forma brutal por esta crisis, producto de no tener reservas, no tener las vías para comprar un producto que ya está escaseando mundialmente y no tienen los recursos. Entonces, ese es el nuevo orden, si usted quiere de alguna manera verlo así. Europa, Estados Unidos, fortalecer profundamente sus alianzas. Bueno, también están pensando en incluir, absorber a Australia, por supuesto Japón, Corea del Sur, ver la forma como se establecen o se fortalecen estos bloques. Un retroceso. Yo repito, esto supone un feroz retroceso. Y sobre todo, para Rusia esto va a significar, aunque invada, se haga con el territorio ucraniano, aunque lo logre dominar, el daño para Rusia como país va a durar, pero muchísimo tiempo. Un solo hombre decidió hacerle esto a su pueblo, pero va a durar muchísimo, repito el punto, va a durar muchísimo el tiempo, para desmedro del propio país, de Rusia. Y eso va a ser tremendamente doloroso para el propio país, para el propio pueblo, la gente que va a sufrir las consecuencias de esta invasión, de su líder, de su jerarca. Pero eso al señor Putin no le importa.
nunca lo consideró. Bueno, así va a ser. Si no es ahora, eso va a ser tema de una nueva entrega, si no es ahora, así va a ser. El final de la historia. La destrucción del mundo entero. Si no es ahora, así va a ser. La estupidez, la necedad, la soberbia, la insensatez, póngale los adjetivos que quiera. Eso va a llevar a este mundo a la destrucción total y absoluta. Termino con qué hacer en medio de todo esto. Nosotros que vivimos acá, obviamente que sentimos con mayor fuerza todo esto. Los niños, las familias están llegando a Suiza. Hablaba con una mujer que me contaba de los que están llegando al curso de su hijo menor la semana pasada. Son niños que permanentemente, diariamente, en distintos momentos del desarrollo de la escuela, en distintos lugares, los niños lloran. Son familias que han llegado a Suiza, que muchas veces, la mayoría son madres o abuelas, son mujeres, con los niños, que se han despedido de sus esposos, de sus hijos mayores, que se han despedido de la figura varonil, que se ha quedado en Ucrania para pelear esta guerra. Eso es lo que nosotros estamos viendo y viviendo acá en el país. Y en otros países, bueno, donde han recibido mayor cantidad, no olviden que son 3 millones, imagínense 3 millones de personas desplazadas, pero que llegan desmembradas. No son familias íntegras que llegan, en su mayoría son todas desmembradas. Si usted tiene familia, si usted tiene hijos, si usted tiene nietos, piénsalo. Por un momento imagínese que por una invasión de quien sea, usted tiene que huir y dejar a su marido, a sus hijos, para que peleen. ¿Cuál es la racionalidad de eso? ¿Cuál es la alegría de algo así? ¿Cuál es el sentido común, por último, de una estupidez, una barbarie como esa? Quiero terminar con lo que Isaías escribió en el capítulo 6, un solo verso, o quizás una sola parte. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el año que murió el rey Uzías, y usted puede investigar en la Biblia cómo eran esos años o ese tiempo, están en las crónicas, están en los reyes, búsquelo. Lo que supone directamente es que la muerte del rey trajo una crisis nacional. O sea, Isaías está hablando en medio de una crisis social, una crisis política. Y en medio de esa crisis, él dice: yo vi al Señor. Solamente puedo decir, gracias al privilegio de conocer por la gracia de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Porque en medio de la crisis, en medio de esto que está golpeando, que no nos deja indiferentes, que nos hace caer en el sinsentido, nos hace caer en una impotencia por tratar de explicar lo que no se puede explicar. En medio de esta crisis, vemos al Señor. Podemos ver al Señor, podemos tener una relación con Él, podemos refugiarnos, podemos hablar con Él, podemos orar, podemos tomar su palabra y obtener consuelo, obtener esperanza, obtener fortaleza. Pero al mismo tiempo orar por cuántos, por millones que están siendo azotados hoy día y que en medio de las crisis que están viviendo es una tarea muy dura, muy difícil, de aquellos que quieren acercarse y poder hablarles que hay un Dios que les ama, un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por ellos y que espera por ellos. Solo un milagro de la gracia de Dios va a romper también esos dolores, esas resistencias, esas refracciones,
contra estas verdades. Porque no es sencillo, no es simple transmitir un mensaje de estas características a personas que están inmersas en un tremendo dolor. Estamos cerca a celebrar la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. En medio de este tiempo, Dios también está hablando. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. En medio de la crisis, en medio de la barbarie, en medio de la destrucción, vi yo al Señor. Será hasta una próxima oportunidad, pero no sin antes decirle que si usted quiere puede dejar abajo su evaluación de este video, si quiere puede postearlo también en su muro, puede contactarse conmigo también, producto que acá abajo está la dirección de mi mail, y si es su deseo visitar la tienda de Amazon, acá abajo está el link que le va a llevar a la tienda donde está mi primer libro maravillosamente escondido. Será hasta una próxima oportunidad.